Voy a leer el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, porque ya habéis oído cuando se leyó todo el capítulo primero. Y el versículo 1 y 2 es como una luz que ayuda a interpretar lo que sigue. Dice, vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, eso es lo que me gusta, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, esta oportunidad. Ayúdame, Señor. Sabemos que tu palabra es esencial, es importante y queremos obedecerla. Si hay alguien sin Cristo, tú tocas, Señor, ese corazón, o esos corazones, para que sea real en sus vidas lo que tú eres en la vida de los creyentes, Señor. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, este mensaje lleva por título El profeta Jonás y la obra misionera, y no va a ser el único mensaje que predicaré, porque esto es solamente una introducción. Una introducción como mostrando un mapa, primero. Y luego iremos por partes, y no sé, será unas 3, 4, 5 semanas, pero es muy importante conocer en cuanto a lo que el Señor nos muestra de Jonás. Y lo que quiero enfatizar aquí es sobre todo la voluntad de Dios y el llamado misionero. Porque esto es lo que nosotros vemos aquí. Y este libro, pues es un libro muy especial porque sabemos que hay 12 profetas menores. Y la mayoría de los profetas, o todos, menos Jonás, la mayoría de los profetas menores hablan de la maldad de Israel. Hablan de la desobediencia de Israel. Y habla el castigo de Dios contra su propio pueblo y contra los enemigos de Israel. Por eso, cuando leen los profetas menores, pues os vais a dar cuenta que ese es el sentido general de los profetas. Pero en Jonás vemos algo diferente, digamos, porque está hablando de un mensajero, es decir, Dios envió a un mensajero y para que vaya a un pueblo, a una ciudad pagana, para hablar sobre Dios, enfatizando la conversión de esa gente en la ciudad de Nínive. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, y la voluntad de Dios es muy importante para nosotros. Pareciera difícil entender la voluntad de Dios, pero la mayoría de las veces es que nos falta madurez espiritual para comprender la voluntad de Dios, y a veces, cuando conocemos la voluntad de Dios, no queremos hacer la voluntad de Dios. Y que el Señor nos ayude para que podamos cada vez más crecer y entender estas cosas, porque el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 17, dice claramente, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es muy serio, porque nosotros debemos darnos cuenta y decir, Señor, ayúdame, porque hay cosas que lo sabemos hacer y no lo hacemos. ¿Y cómo dice? Y al que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, le es pecado. Ahora, la buena noticia es que Dios nos enseña a través de su palabra a que hagamos su voluntad, para que cada vez más pues podamos crecer en la vida cristiana. Y la pregunta es esta: ¿estaba el profeta Jonás haciendo la voluntad de Dios? No, porque más bien se fue lo más lejos de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios? Esa es una de las cosas que a mí siempre me gusta, no sé si os habéis dado cuenta, me gusta que el balón esté en nuestro tejado. Porque es muy fácil, y es muy fácil para mí hablar de Jonás y todo, pero esta pregunta es muy importante para la iglesia. ¿Estamos nosotros como iglesia haciendo la voluntad de Dios en la misión que Él nos ha encomendado? Y el llamado misionero también es muy importante y podemos preguntarnos, ¿estamos interesados en la salvación de los perdidos? ¿Estamos interesados en la salvación de los perdidos? ¿Estamos obedeciendo al mandato del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura? Entonces el libro de Jonás nos enseña a no seguir los pasos del profeta, porque él fue desobediente, y que seamos más bien obedientes, y que no miremos solamente nuestras necesidades. Qué fácil es mirar nuestras necesidades. Ya tendré tiempo para hablar a los demás, pero lo mío, ¿cómo me importa tanto lo mío cuando hay otras personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación? Y que el Señor nos ayude a no preocuparnos en cosas superficiales. A veces nos preocupamos en cosas superficiales, sino el entender el corazón de Dios en cuanto a la obra misionera se refiere. El sentir de Dios es la obra misionera. Este es el latir del Señor. Ese es el latir de su corazón. Ahora, estudiando al profeta Jonás, no vamos a centrarnos en que un pez grande se lo tragó. No. Este no es el tema principal del libro. Uno de los errores que puedo decir yo es que muchas veces en la enseñanza de enseñanza dominical a los niños enseñamos estas cosas. Ay, que el gran pez se lo tragó, su cancioncita, ya el niño sale, mira, ¿sabes qué? He aprendido de Jonás que el gran pez se lo tragó. Eso no es. Debemos cambiar nuestra manera de enseñar a los niños también al respecto. Un famoso predicador, Vernon McGee, él escribió en una oportunidad: el pez que aparece aquí no es ni el héroe ni el villano de la historia. El libro no hace un énfasis especial en un pez. El pez no es la estrella principal de este escenario bíblico e histórico. Distingamos entre lo que es esencial y accidental. Son accidentales el pez, la calabaza, el viento oriental, la nave y la ciudad de Nínive. Lo esencial es Dios, Jonás y la gente en Nínive. Eso es lo que debemos enfocar cuando leemos el libro de Jonás. Ahora, la razón fundamental radica en que Dios quiere salvar a un pueblo, a una nación gentil, pagana, corrompida, malvada, hereje. Nínive. Y en el libro de Jonás se repite 9 veces la palabra Nínive por la ciudad. Y no lo dice ni una vez Jonás, lo dice Dios. En el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4, se repite pues en total 9 veces acerca de Nínive.
Y esto no termina aquí en cuanto al llamado misionero, porque Dios quiere también usarnos a nosotros llevando el Evangelio a todas las naciones. Eso es importantísimo. Este libro es un espejo para que podamos vernos y valorar lo que significa el amor y la compasión de Dios hacia nuestros semejantes, siguiendo el ejemplo de Dios en Cristo Jesús. Voy a ir por partes y ver, por ejemplo, el autor del libro. No voy a hacer mucho detalle al respecto, pero ¿quién es el autor del libro? Cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, y vemos que Pablo está escribiendo, y Pablo escribe a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 1, versículo 1, no tenéis que verlo. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero en el libro de Jonás no leemos, yo soy Jonás, especificando que él es el autor directo. Pero él está hablando en tercera persona. Y eso es muy común cuando vemos los libros, sobre todo de los profetas menores. Oseas 1.1 dice lo mismo, Joel 1.1 dice lo mismo, Miqueas, Sofonía, Ageo y Zacarías. Y vemos aquí el versículo 1, dice del capítulo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo. En otras palabras, ¿cómo podemos darnos cuenta que él es el autor? Cuando nosotros vemos el carácter que se está describiendo aquí. Y vemos claramente que Jonás es el autor de este libro. Y podemos ver precisamente más y más, enfatizando más y más, y decimos, Jonás está contando lo que le ha pasado. Está contando lo que le ha pasado. Ahora, el nombre Jonás significa paloma. Significa paloma. No sabemos por qué, seguro porque se fue volando, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios, yo no sé. Pero los nombres hoy en día prácticamente no tienen un significado, porque yo estoy viendo, a ver mi nombre, ¿qué significa mi nombre? Y mi nombre significa emotivo y muestra buenas cualidades. No quiero mencionarlo. Y dice que está enamorado de los aparatos eléctricos y los usa muy bien. Por eso creo que vamos a quedarnos con lo de Jonás, que significa paloma. Y la fecha que fue escrito, posiblemente se escribió durante el reinado de Jeroboam II, que fue el rey del norte, un rey malvado, un rey perverso, el más perverso de todos, como describe en Segunda de Reyes, capítulo 14, el primer versículo, la primera frase dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, estudiando bien el reinado de este hombre, pues el libro fue escrito 700 años antes de Cristo aproximadamente. 700 años antes de Cristo aproximadamente. Ahora, el lugar de nacimiento es muy importante. Es muy importante. ¿Dónde nació Jonás? El profeta Jonás nació en el norte de Galilea. Yo no sé si estáis entendidos del mapa de Israel. Judá en el sur, Samaria en el medio y Galilea en el norte. En la región antigua de la tribu de Zabulón, Nazaret de Galilea. Y estudiando bien, en 2 Reyes 14, versículo 25, dice, Jonás, hijo de Amittai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Y estudiando bien, Gat-Hefer es el norte de Galilea. Un profeta en Galilea.
un profeta en Nazaret de Galilea. Miren, esto es verdad. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, los fariseos querían matar al Señor Jesús con un complot perverso, y Nicodemo intercede por el Señor Jesús y les dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Esto está en Juan 7:51. Y la respuesta de ellos, de los enemigos de Jesús, le respondieron a Nicodemo de esta manera: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Vaya, qué estudiosos, ¿eh? Buenos estudiosos eran. Estos solamente querían desacreditar el trabajo del Señor Jesús en Nazaret de Galilea. Querían negar que no hubo profeta. Y se olvidaron que 700 años atrás nació el profeta Jonás en el norte de Galilea. Otra cosa importante es el territorio de Nínive. El territorio de Nínive, escuchar esto es muy importante, lo que dice la palabra del Señor. Esta es una de las ciudades más antiguas que ha existido. Una de las ciudades más antiguas que ha existido. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en Asiria, no en Siria. Ay, pastor, qué confusión tengo. Asiria es la región de Mesopotamia, hoy llamado Irak. Y Siria es conocido como Damasco, que ya nosotros podemos saber. Una diferencia de una ciudad a otra ciudad en kilómetros, 752 kilómetros que los separan. Y si te quieres ir en coche, te va a tomar unas 9 horas para que puedas estar de una ciudad a otra. Pero lo importante es que este sitio, por la mención de la Biblia en cuanto al Éufrates, es muy posible que aquí estaba el jardín del Edén ubicado. Porque Nínive, por este lado, está rodeado del río Tigris y por el otro lado está rodeado por el río Éufrates. Y en la Biblia claramente explica que en la Biblia habla que el jardín del Edén se encontraba el río Pisón, Gihón y el Éufrates. Antiguamente, Nínive era la capital de Asiria y hoy hay solamente ruinas sobre ruinas. Hay una ciudad en Irak que se llama Mosul, cerquita a lo que era Nínive, y resulta que quedaba algunas cosas en Nínive, pero cuando vinieron estos del ISIS, estos del llamado Estado Islámico, en el 2014 destruyeron todo de las ruinas de Nínive y ahora no queda nada, absolutamente. Vemos que, yendo un poquito más para atrás, la historia, los asirios eran hombres idólatras, salvajes, sanguinarios en extremo. Así eran los asirios. Y originalmente Nínive fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé. Nimrod. Y durante el tiempo de Jonás, Nínive se arrepintió. Pero 200 años después, pues Nínive fue totalmente destruido por los babilonios y medo-persas, y así es como quedó. Y los 3 profetas menores, tanto Miqueas, Nahum y Sofonías, profetizaron sobre el juicio que caería a esta ciudad, y así fue. Vamos un momento a Miqueas. Vamos un momento a Miqueas. Miqueas
capítulo 5, versículo 6, dice de esta manera. Miqueas capítulo 5, versículo 6. Y devastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Luego vemos al profeta Nahum, al profeta Nahum, a ver, ven Nahum. Este sí habla mucho más serio. El capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive. El libro de la visión de Nahum de Elcos. Claro. Capítulo 2, versículo 8. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Vemos aquí cosas que están pasando en contra de esta ciudad. Capítulo 3, versículo 6, dice, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que vinieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Los profetas están aquí hablando en contra de Nínive. Y vemos Sofonías, capítulo 2, versículo 13, dice, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Nínive también se relaciona con un rey perverso que quiso destruir a Israel, enemigo de Dios. Este hombre se llamaba Sennacherib, que en una oportunidad quiso conquistar Israel, y en el tiempo de este rey Ezequías, rey de Judá, él y su pueblo oraron y dijeron, Señor, ayúdanos. ¿Y qué pasó? Dios les ayudó. Y todo ese ejército malvado queriendo destruir a Israel, y había tanto ejército que el Señor intervino y murieron 185,000 de ellos. Y Sennacherib, derrotado, se volvió a Nínive y luego, muy prontito, sus propios hijos le mataron. Y eso está escrito en 2 Reyes, capítulo 19, versículo 36 a 37, que está hablando exactamente, sus propios hijos le mataron. Ahora, la aplicación es esta. Jonás y los demás profetas sabían de la maldad de este pueblo. Y vemos aquí que Dios envía a Jonás a ese pueblo malvado, y Jonás quizá dijo, oh Señor, ¿qué me dices? Yo ir a los gentiles para empezar, a esa gente malvada. Por eso quizá se acobardó, pero una cosa, hermanos y hermanas en Cristo, no hay excusa al llamado misionero. No hay ninguna excusa. Si el Señor llama, se obedece. Y todos nosotros somos llamados a hablar a otros acerca de Cristo y somos misioneros. ¿Me miran a mí como misionero? Sí, pero todos somos misioneros. Tenemos que hacer ese trabajo que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Es muy interesante, muy serio este asunto. Ahora, el contexto histórico, la gente se pregunta,
¿Es Jonás un personaje histórico, alegórico, romántico nada más? ¿Es un asunto de pura ficción? No, no lo es. Porque el mismo Señor Jesús habló de Jonás. Veamos lo que está escrito en Mateo 12, versículo 39 al 41. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal, mencionó, del profeta Jonás. Capítulo 16, versículo 4. ¿Puedes leerlo? ¿Alguien puede leerlo? Ya que lo tenéis ahí. Mateo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Muy bien. Un paréntesis de poquísimos segundos. La Biblia menciona a profetas por nombre, relacionados con Dios y con Israel. Ya pueden haber profetas por aquí, profetas por allá. Exclusivamente el Señor está mencionando a los profetas que profetizaron lo que Él les encomendó y profetizaron acerca del Mesías. Ahora, los hechos asombrosos en este libro. Sabemos que Dios envió a Jonás a esta ciudad y también sucedieron milagros, manifestando el poder de Dios en una manera admirable. ¿Y cuáles son estos milagros? 12 milagros en el libro de Jonás. El capítulo primero, un gran viento que Dios levantó. Esto está en el versículo, voy al capítulo primero, versículo 4. Otro milagro, la decisión de Jonás para que el mar se aquietase. Versículo 12, y el mar se aquietó. Dios tenía preparado un gran pez. Versículo 17, y este gran pez se tragó a Jonás por la voluntad de Dios, el versículo 17. Capítulo segundo, Jonás no murió dentro del pez porque estuvo orando y orando y orando. Eso es del versículo 1 al 10. Estuvo ahí 3 días y 3 noches. Luego, el gran pez no se lo traga, no se lo digiere y no dice el pez: uy, qué bueno. ¿Cómo ha quedado mi barriga o panza? No sé qué tienen los peces. El gran pez vomita a Jonás por la intervención de Dios, y eso está en versículo 10 del capítulo 2. En el capítulo 3, el milagro del arrepentimiento de los habitantes de la ciudad de Nínive. Versículos 5 y versículo 6. Luego, en ese mismo capítulo, Dios cambia de parecer a favor de Nínive, porque Dios es justo y la maldad de Él es en contra de los injustos. Pero Él tiene una misión y ese es un milagro grande. Capítulo 4, el Señor prepara una calabacera a favor de Jonás. Y este fue el único momento cuando la calabacera estuvo encima de él y ya no estaba el sol que le fastidiaba. Ese fue el único momento que Jonás estuvo contento. ¡Qué Nínive ni nada! ¡Ay, qué alivio! La calabacera. Que el Señor nos ayude a que no tengamos una calabacera en nuestra vida y estemos desobedientes al llamado del Señor. Capítulo 4, el Señor prepara un gusano para herir a la calabacera, en el versículo 7, y eso le enojó
quiero morir. Envíame la muerte. El otro milagro, el Señor prepara un recio viento solano, hiriendo a Jonás en la cabeza, no hiriendo dándole golpes, sino cayéndole pues. Y ese es el milagro, este es el versículo 8. Ahora, la gente incrédula, los ateos, tratan de desacreditar el libro de Jonás, porque ellos no creen en milagros, no creen en milagros. Sin embargo, los milagros que hace Dios siempre lo hace con una razón y con un propósito grande. Y el milagro más grande ya vosotros sabéis. El milagro más grande es cuando las personas se convierten al Señor. Ese es el milagro más grande, porque hay personas muertas en este mundo espiritualmente. Hay personas ciegas en este mundo espiritualmente y muertas. Pero cuando reciben al Señor tienen nueva vida en Cristo. Entonces, el milagro más grande es la conversión de una persona a Cristo. Una vez más, el libro de Jonás tiene pues un mensaje misionero y el énfasis está también en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. ¿Para qué? Para salvar a los perdidos y que lleguen a Él de corazón sincero. Ahora, el mensaje misionero que está en la Biblia no empieza en Mateo 28. Como nosotros entendremos, el Señor nos dio la gran comisión, muy bien, pero esto empezó desde hace mucho tiempo, que lo muestra la Biblia en el Antiguo Testamento, y en una oportunidad yo os expliqué el amor de Dios hacia los gentiles en el Antiguo Testamento, cómo muestra su amor para ellos también. Entonces, pues, el mensaje misionero no empieza en Mateo 28, tiene su inicio en el Antiguo Testamento y hasta el final del libro de Apocalipsis. Y el tema principal de la Biblia es la redención del ser humano. La redención del ser humano. Esto es solamente una introducción, hermanos, para que os deis cuenta de cómo es este libro y pues que tengamos compasión, misericordia por los que no conocen al Señor. Repito muchas veces que con este problema de la pandemia se oye decir, uy, es terrible, ay, pobre de nosotros, ay, ya viene esto, ya no podéis hacer nada. Y los rebrotes, ay, los rebrotes. La gente está con un miedo y el 99% o 90% de eso prácticamente queda en nada, sí, son infectados, pero ya toman las precauciones y la mayoría dice, se recuperó. Mire, la confianza está en el Señor. Eso es lo más importante. Nuestra confianza está en el Señor. Porque para el creyente verdadero, podemos considerar que efectivamente todo será diferente, pero lo vemos de otra manera. Lo vemos en un sentido positivo. ¿Saben por qué? Porque ya no seremos los de antes, sino que nuestras vidas serán aún más productivas para la gloria de Dios. Lo que se oye de una manera negativa es precisamente porque está entrando algo y la pandemia es una puerta abierta nada más para los propósitos del nuevo orden mundial. Una excusa y un propósito para que todo esto se ponga de manifiesto. Porque la mayoría de las naciones, la mayoría de los presidentes quieren algo global. Hasta el mismo Papa ha decretado que va a haber una nueva religión y se van a reunir todos. Todos quieren algo general mundialmente ya. Cambio de moneda será una sola. Un líder será un líder, el anticristo, y todos están empujando para esa globalización a nivel mundial. Ya no es pandemia, es plandemia.
Lo vuelvo a repetir porque lo dije en una oportunidad. Entonces, seremos aún más fieles en servir al Señor y agradecidos, y con ánimo pronto para pregonar el Evangelio que nos ha encomendado el Señor a nuestros familiares y a nuestros amigos. Que el Señor nos ayude. ¿Para qué volver atrás a la actitud de antes? ¿No hemos aprendido acaso una gran lección del Señor en cuanto a la fragilidad de la vida? ¿No nos ha mostrado el Señor que necesitamos ser usados por Él más que nunca? Un anuncio decía aquí en la calle Real, se llama aquí, ¿verdad? Como quien va ahí al terminal. Dice un anuncio, seremos diferentes que antes. Y yo digo, en la vida cristiana debemos aplicarlo eso. Ha venido lo que ha venido, pero aprendamos una lección. La vida es muy, muy frágil. En cualquier momento nos vamos. Y el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador se va sin la presencia de Dios por toda la eternidad. Es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de reconocer que verdaderamente hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa y que Cristo ha dado su propia vida y que Él es el único que salva y perdona. Pueden haber líderes religiosos, líderes políticos, líderes religiosos bellos, preciosos, pero ellos no salvan. No salvan. El Señor Jesús sin pecado. Por eso se ofreció, porque nadie más podía hacerlo. Por eso Él es Dios hecho hombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, vamos a tener un tiempo de oración y como siempre me gusta hacer, tener un tiempo de reflexión, hermanos, donde estéis ahora mismo en vuestro lugar, que podáis recordar lo que hemos leído, la introducción de este capítulo, la lectura del capítulo 1, y que el Señor trabaje en nuestros corazones. Y quién va a salvar y quién va a perdonar es el Señor. No digas, no, yo no, porque Él ama. Él vino a salvar lo que se había perdido. Decir, Señor, ayúdame a entender más y más tu voluntad. Señor, ayúdame a entender más la obra misionera. Señor, toca mi corazón para ser sincero delante de ti, porque tú me conoces. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por todas las bendiciones. Y estamos agradecidos por esa salvación tan grande, Señor. Gracias por este tiempo de estar unidos como iglesia que hemos pedido que sea así posible y es posible, Señor. Avívanos más, Señor. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén.